Lección 1. La importancia de conducir con seguridad. Buenas tardes, Anna. Quería hablar sobre el tema de la seguridad vial, ya que es bastante urgente. Buenas tardes, John. Eso suena importante. ¿Qué aspectos específicos de la seguridad vial te preocupan? He observado que muchos conductores tienden a conducir rápido y a tomar riesgos en la carretera. Este comportamiento contribuye significativamente a los accidentes. Tienes toda la razón. La urgencia por llegar a un destino suele llevar a una conducción imprudente, lo cual puede ser peligroso para todos. De hecho, un alto porcentaje de accidentes graves se deben al exceso de velocidad y a maniobras agresivas, lo cual constituye un grave problema. Es alarmante pensar en las posibles consecuencias de tales acciones. ¿Han visto alguna medida para abordar este problema? Algunas ciudades han implementado límites de velocidad más estrictos y han aumentado la presencia policial para hacer cumplir las prácticas de conducción segura. Este es un paso positivo. Las campañas de concienciación pública también pueden ser beneficiosas para educar a los conductores sobre la importancia de la seguridad. Exactamente. Los programas centrados en técnicas de conducción defensiva pueden ayudar a inculcar mejores hábitos entre los conductores. La conducción defensiva sin duda puede marcar la diferencia. Enseña a los conductores a anticipar posibles peligros y reaccionar con calma. ¿Alguna vez has tomado un curso de conducción defensiva? Sí, lo he hecho, y fue muy enriquecedor. Aprendí técnicas valiosas que mejoraron significativamente mis habilidades al volante. Es maravilloso escuchar eso. Compartir estas experiencias puede animar a otros a priorizar su seguridad en la carretera. Por supuesto, es fundamental que todos comprendan los riesgos asociados con la conducción imprudente y la importancia de asumir la responsabilidad. Estoy de acuerdo. Conducir con seguridad no solo nos protege a nosotros mismos, sino que también garantiza la seguridad de los demás en la carretera. Gracias por mencionar este tema tan importante, John. Es una conversación que vale la pena tener para promover carreteras más seguras para todos. Agradezco tus ideas, Anna. Juntos podemos promover prácticas de conducción más seguras y tener un impacto positivo en nuestras comunidades. Lección 2. El arte de comprar inteligentemente. Buenas tardes, Anna. Tengo entendido que planeas ir de compras este fin de semana. Buenas tardes, John. Sí, estoy muy emocionado. Tenía muchas ganas de descubrir cosas nuevas. Eso es genial. Sin embargo, no olvides consultar también el precio. Es importante tener en cuenta tu presupuesto. Tienes toda la razón. Es fácil dejarse llevar al comprar, sobre todo cuando hay tantas opciones atractivas. Exactamente. Es recomendable tener una lista de lo que necesitas. Esto te ayudará a mantenerte concentrado y evitar compras innecesarias. Estoy de acuerdo. Tener una lista hará que la experiencia de compra sea más eficiente. También quiero asegurarme de que todo se ajuste a mi estilo y necesidades. Esto es crucial. Probarse la ropa o comprobar si le queda bien puede evitar posibles decepciones más adelante. Definitivamente, he cometido ese error en el pasado. Compré artículos que luego me di cuenta de que no me quedaban bien. Mucha gente lo ha experimentado. Esto pone de relieve la importancia de ser paciente y minucioso al comprar. Sí, me tomaré mi tiempo y evaluaré cada artículo con cuidado. Quiero hacer compras que disfrute durante mucho tiempo.
Es una excelente estrategia. Además, podrías comparar precios en diferentes tiendas. Esto podría resultar en mejores ofertas. Esa es una excelente sugerencia. Siempre agradezco una buena oferta al comprar. Muchas tiendas también tienen programas de fidelización o descuentos para clientes nuevos, lo que puede resultar ventajoso. Definitivamente lo investigaré también. Ahorrar dinero al comprar siempre es una ventaja. Me alegra que hayamos hablado de estos consejos, Anna. Ir de compras puede ser una experiencia encantadora si se aborda con prudencia. Lección 3. Ofrecer ayuda y amistad. Buenas tardes, Anna. Quería saber si hay algo más en lo que pueda ayudar hoy. Buenas tardes, John. Gracias por tu atención. Creo que ya tengo todo lo que necesito por ahora. Qué bueno saberlo. Si alguna vez necesitas ayuda, no dudes en contactarnos. Agradezco su disposición a ayudar. Me reconforta saber que puedo contar con usted. Definitivamente, los amigos siempre deben apoyarse mutuamente. Después de todo, estamos todos juntos en este viaje. Estoy totalmente de acuerdo. El solo hecho de saber que tengo una amiga como tú marca la diferencia. Gracias, Anna. Disfruto de nuestra amistad y de las conversaciones tan significativas que compartimos. Yo también. Es refrescante tener conversaciones profundas con alguien que te comprende. Hablando de eso, estaba pensando que podríamos planear una actividad juntos pronto. ¿Qué te parece? Suena genial. Me encantaría pasar tiempo de calidad juntos. ¿Tienes alguna idea? Quizás podríamos hacer una caminata o visitar una galería local. Ambas opciones nos permitirían explorar y disfrutar de la naturaleza o el arte. Me entusiasma cualquier opción. Siempre encuentro que pasar tiempo al aire libre me rejuvenece el espíritu. Igualmente, la naturaleza tiene una forma de refrescarnos la mente y darnos claridad. Por supuesto, aclaremos los detalles pronto. Espero con ansias nuestra aventura juntos. No te preocupes, ven y lo pasaremos genial. Nos vemos pronto, Anna. Lección 4. Los orígenes de los parques nacionales de Estados Unidos. Buenas tardes, Anna. Recientemente descubrí algunos datos históricos interesantes sobre los parques nacionales de Estados Unidos. Buenas tardes, John. Qué interesante. ¿Qué aprendiste? Descubrí que no hubo un sistema de parques nacionales en Estados Unidos hasta 1872. Ese año se estableció el Parque Nacional de Yellowstone. Qué notable. Yellowstone fue el primer parque nacional del mundo, ¿no? Sí, lo fue. La creación de Yellowstone sentó un precedente para la conservación de la belleza natural y la vida silvestre. Es fascinante ver cuán progresistas fueron aquellos individuos al reconocer la necesidad de preservar tales paisajes. Por supuesto, comprendieron la importancia de proteger la naturaleza para el disfrute de las generaciones futuras. Me pregunto qué inspiró el movimiento para establecer parques nacionales en ese momento. La revolución industrial había propiciado un rápido desarrollo que amenazaba los entornos naturales. Los activistas creían que era esencial salvaguardar estas zonas.
Eso tiene sentido. El contraste entre la urbanización y la naturaleza intacta probablemente impulsó el movimiento conservacionista. Exactamente. El establecimiento de parques nacionales se ha convertido en una piedra angular de la protección ambiental en Estados Unidos. Es maravilloso ver que la idea de los parques nacionales se ha extendido por todo el mundo desde entonces. De hecho, muchos países han adoptado sistemas similares para proteger sus paisajes naturales y su biodiversidad. Visitar parques nacionales permite a las personas conectarse con la naturaleza y apreciar su belleza. Estoy de acuerdo. Cada parque ofrece experiencias y oportunidades únicas para explorar, lo que los convierte en destinos imprescindibles para los viajeros. Espero visitar más parques nacionales en el futuro. Cada visita es como un viaje a un mundo diferente. Es una aventura que vale la pena vivir, Anna. Deberíamos planear un viaje a uno de los parques nacionales juntos. Lección 5. Planificar un viaje emocionante. Buenas tardes, Anna. Hola, me enteré de que estás planeando un viaje. ¿A dónde piensas ir? Buenas tardes, John. Sí, estoy muy emocionado. Estoy pensando en visitar Italia. Italia suena increíble. ¿Qué ciudades planeas explorar durante tu viaje? Espero visitar Roma, Florencia y Venecia. Cada ciudad tiene su encanto y su historia únicos. Son excelentes opciones. Roma tiene una rica historia antigua y su arquitectura es impresionante. Siempre he querido ver el Coliseo y el Foro Romano. Son lugares emblemáticos. De hecho, lo son. Florencia también es conocida por su arte y sus museos. La Galería Uffizi es una visita obligada. Estoy de acuerdo. No puedo esperar a sumergirme en el increíble arte y cultura. Además, no olvides probar la auténtica cocina italiana. La comida es parte esencial de la experiencia. Por supuesto, tengo muchísimas ganas de probar la pasta y el helado tradicionales. No te decepcionarás. Cada región ofrece especialidades que reflejan sus ingredientes y tradiciones locales. Eso va a hacer el viaje aún más emocionante. ¿Tienes alguna recomendación de actividades para mi estancia? Te sugiero tomar una clase de cocina para aprender a preparar platos italianos. Puede ser una experiencia divertida y educativa. Suena genial. Me encantaría aprender de los chefs locales. Además, considere explorar la campiña. La Toscana, por ejemplo, ofrece hermosos paisajes y encantadores viñedos. He oído maravillas de la Toscana. Una ruta de vinos sería una delicia. Eso sin duda enriquecerá tu viaje. Explorar los viñedos te creará recuerdos inolvidables. Gracias por tus sugerencias, John. Ahora tengo más entusiasmo por mi viaje. Me alegra oír eso, Anna. Espero que tengas una maravillosa aventura en Italia llena de exploración y alegría. Lección 6. La importancia de la cortesía. Buenas tardes, Anna. Quería hablar sobre el concepto de cortesía en situaciones sociales. Buenas tardes, John. Suena interesante. ¿A qué aspecto de la cortesía te refieres?
Creo que las buenas maneras, como no hablar con la boca llena, son esenciales. Algunos pueden pasar por alto estas sencillas reglas. Tienes toda la razón. Estos comportamientos pueden parecer de sentido común, pero son cruciales para una comunicación respetuosa. Exactamente. Ser educado se trata principalmente de ser considerado con los demás y crear un ambiente agradable durante las interacciones. Estoy totalmente de acuerdo. Pequeños gestos, como decir por favor y gracias, pueden influir significativamente en cómo se reciben nuestras palabras. Sí, reflejan aprecio y amabilidad. Demuestran que valoramos a las personas con las que nos comunicamos. Además, los buenos modales pueden ayudar a mitigar malentendidos y construir relaciones positivas. Tienes toda la razón, Anna. La cortesía también puede disuadir los conflictos y fomentar un ambiente más armonioso. Exactamente, y constituye un ejemplo positivo para quienes nos rodean, especialmente para las generaciones más jóvenes que todavía están aprendiendo las normas sociales. En efecto, es esencial modelar un comportamiento educado en nuestras comunidades para fomentar una cultura de respeto. A menudo descubro que la forma en que nos presentamos y nos relacionamos con los demás puede dejar una impresión duradera. Por supuesto, la cortesía no solo refleja nuestra educación, sino también nuestro carácter y nuestros valores. Ciertamente, agradezco el énfasis en los buenos modales en mi vida, ya que han moldeado mi forma de interactuar con los demás. Comparto tu gratitud, Anna. Sigamos fomentando la cortesía en nuestras interacciones e inspirando a quienes nos rodean. Lección 7. El viaje del crecimiento musical. Buenas tardes, Anna. Últimamente he estado reflexionando sobre la trayectoria de los aspirantes a músicos. Buenas tardes, John. Qué interesante. ¿Qué has observado sobre estos viajes? Me gusta ver a gente que empieza sin saber mucho o nada y acaba siendo muy buena creando música. Su progreso es inspirador. Eso es verdaderamente loable. Ser testigo de la evolución de alguien como artista es una experiencia hermosa. Exactamente. Se requiere dedicación y perseverancia para transformar la incertidumbre inicial en habilidad musical. Aprecio cómo la música puede servir como vía de expresión. Permite a las personas comunicar sus emociones. Por supuesto, para muchos la música se convierte en un viaje personal de autodescubrimiento y creatividad. ¿Has conocido a algún músico cuyas transformaciones te hayan impresionado especialmente? Sí, una amiga mía empezó a tocar la guitarra hace unos años. Al principio le costó, pero ahora toca en locales. Es fantástico. Su determinación debió haber sido fundamental en su progreso. Ciertamente lo hizo. Dedicó incontables horas a practicar, lo que impulsó su crecimiento como música. También habla de la importancia de contar con un entorno de apoyo. El ánimo puede marcar una gran diferencia. Estoy totalmente de acuerdo. El apoyo de amigos y familiares puede motivar a las personas a perseguir sus aspiraciones musicales. Sería maravilloso crear una red que impulse el talento emergente. Podría ayudar a muchos a convertir sus sueños en realidad. Es una idea brillante, Anna. Una plataforma así podría proporcionar recursos y crear una comunidad de músicos apasionados.
Me emociona solo pensarlo. Conectar con otras personas que comparten intereses similares puede ser un poderoso catalizador para la creatividad. De hecho, enriquecería el panorama musical. Espero ver a más principiantes transformarse en artistas seguros. Lección 8. Los beneficios de comprar en la tienda física. Buenas tardes, Anna. Tengo entendido que has estado de compras últimamente. ¿Qué tal tu experiencia? Buenas tardes, John. Tuve una experiencia muy agradable. Sin embargo, debo decir que prefiero comprar en tiendas físicas. Eso es interesante. ¿Qué te atrae de comprar en persona? En primer lugar, me resulta más fácil devolver o cambiar artículos cuando compro en tiendas físicas. El proceso suele ser más sencillo. Estoy totalmente de acuerdo. Tratar directamente con un vendedor puede resolver los problemas con mucha más eficiencia que las devoluciones en línea. Exactamente. Permite una comunicación inmediata, lo que a menudo reduce los malentendidos. Además, probarse las prendas antes de comprarlas es una gran ventaja. Garantiza un ajuste perfecto y reduce las decepciones. Es un punto excelente. Me siento más seguro al comprar cuando puedo ver y sentir el producto en persona. Además, no se puede subestimar la gratificación instantánea de llevarse a casa la compra inmediatamente. Por supuesto, esperar las entregas puede ser frustrante, sobre todo cuando estás entusiasmado con un artículo nuevo. ¿Alguna vez te has encontrado con algún desafío al comprar en tiendas físicas? Un desafío es la multitud. A veces, las tiendas concurridas pueden resultar abrumadoras, especialmente durante las rebajas. Sí, las épocas de compras concurridas pueden ser un desafío. Sin embargo, creo que la energía de una tienda abarrotada también puede ser muy estimulante. Es cierto, el ambiente puede ser animado y atractivo, lo que hace que la experiencia de compra sea más agradable. En definitiva, tanto las compras online como las físicas tienen sus ventajas y desventajas. Depende de las preferencias individuales. Estoy de acuerdo, John. Agradezco poder elegir según mi estado de ánimo y mis necesidades en cada momento. Es, sin duda, un enfoque equilibrado para comprar. Sigamos explorando ambas opciones y disfrutemos de lo mejor de cada una. Lección 9. El placer de la exploración culinaria. Buenas tardes, Anna. Espero que estés bien. Buenas tardes, John. Estoy bien, gracias. Hablando de cocina, ¿has probado alguna receta nueva últimamente? Sí, hace poco experimenté con un curry verde tailandés. Fue un reto emocionante. ¡Qué rico! Siempre he querido aprender a preparar curry tailandés auténtico. Es muy gratificante. La combinación de hierbas y especias frescas crea un sabor increíble. Me lo imagino. ¿Usaste algún ingrediente especial que lo hiciera destacar? Sí, usé albahaca fresca, limoncillo y hojas de lima. Estos ingredientes le dan un toque especial al plato. Por supuesto, los ingredientes frescos realzan el sabor y hacen que cocinar sea más placentero.
¿Has considerado probar otras cocinas en tus aventuras culinarias? Planeo explorar la cocina mediterránea próximamente. La variedad de sabores y platos es cautivadora. ¡Qué rico! La comida mediterránea es conocida por sus beneficios para la salud y sus vibrantes sabores. Sí, estoy particularmente interesado en hacer falafel y tabulé caseros. Esos platos son fantásticos. Me encanta cómo destacan las verduras y hierbas frescas. De hecho, cocinar puede ser una forma maravillosa de conectar con diferentes culturas a través de su comida. Estoy de acuerdo. Cada receta cuenta una historia y refleja las tradiciones de su origen. Me encantaría tener una sesión de cocina juntos algún día. Podríamos explorar nuevas recetas y disfrutar del proceso. Suena muy divertido, John. Tengo muchas ganas de crear platos deliciosos y compartir nuestras experiencias culinarias. Yo también estoy emocionada, Anna. Cocinar juntos será una aventura memorable y llena de sabor. Lección 10. Combinando aprendizaje y creatividad. Buenas tardes, Anna. Me enteré de que últimamente estás inmersa en un proyecto creativo. Buenas tardes, John. Sí, he estado experimentando con la danza. A veces sigo tutoriales en línea, pero también diseño mis propias secuencias. Suena fascinante. Combinar el aprendizaje estructurado con la creatividad personal puede dar resultados maravillosos. Estoy de acuerdo. Los tutoriales en línea me dan una base sólida. Me ayudan a aprender nuevas técnicas y estilos de forma eficaz. Es impresionante que puedas aprender de diversos instructores de todo el mundo a través de recursos en línea. De hecho, me permite una mayor flexibilidad en mi práctica. Puedo elegir qué aprender a mi propio ritmo. Esa es una ventaja significativa. ¿Qué es lo que más disfrutas al diseñar tus propias secuencias de baile? Me encanta la libertad de expresión que ofrece. Crear mi propia coreografía me permite reflejar mis emociones y mi estilo personal. Es una hermosa manera de conectar con tu arte. ¿Cómo sueles empezar el proceso de diseño de una secuencia? Normalmente, empiezo seleccionando una pieza musical que me resuena. Luego, visualizo los movimientos que se alinean con el ritmo y la atmósfera. Eso suena como un proceso gratificante. La música realmente realza la profundidad emocional del baile. Por supuesto, también incorporo varias técnicas que aprendí en tutoriales para enriquecer mi coreografía. Esa fusión de técnicas puede crear un estilo de baile único. Parece que estás desarrollando tu voz artística. Eso espero. Creo que combinar las habilidades aprendidas con la creatividad personal conduce a la expresión auténtica. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Has considerado compartir tus secuencias coreografiadas con otros? Lo he pensado. Compartir mi trabajo podría inspirar a otros y animarlos a explorar su creatividad. Es una idea maravillosa. Tu experiencia podría motivar a otros a combinar el aprendizaje con la expresión personal. Gracias, John. Agradezco tus ánimos. Tengo muchas ganas de ver a dónde me lleva este viaje. Espero verte crecer, Anna. Tu creatividad no tiene límites.
Lección 11. Curiosidad en la acera. Buenas tardes, Anna. Me di cuenta de que estabas mirando algo en la acera. ¿Qué es esa cosa grande que te da curiosidad? Buenas tardes, John. No estoy del todo seguro de qué es. Parece bastante extraño y fuera de lugar. Claro que sí. Quizás sea una instalación artística al aire libre, un objeto de utilidad pública, como un contenedor de reciclaje. Es una posibilidad, aunque parece demasiado grande para un simple contenedor. Me pregunto si tiene algún propósito especial. Podría ser un elemento de mobiliario urbano. A veces, las ciudades colocan objetos interesantes para realzar los espacios públicos. Eso tiene sentido. Estas instalaciones pueden proporcionar asientos o fomentar la interacción social entre los peatones. Exactamente. Pueden transformar aceras comunes en vibrantes lugares de encuentro. Aprecio que las ciudades inviertan en arte y creatividad. Le aportan carácter al entorno urbano. De hecho, los espacios que fomentan la interacción a menudo generan vínculos comunitarios más fuertes. Espero que podamos aprender más sobre este objeto. Quizás tenga una placa o descripción cerca. Eso sería útil. Podría explicar su significado, la intención del artista. Tengo curiosidad por ver si suscita algún pensamiento o conversación interesante entre los transeúntes. Sin duda, ya nos ha llamado la atención. La curiosidad a menudo conduce al descubrimiento. Sí, disfruto explorando elementos inesperados de mi entorno. Siempre hay algo nuevo que aprender. Comparto tu entusiasmo. Investiguemos más a fondo y veamos qué historias esconde este objeto. Lección 12. La importancia del servicio al cliente. Buenas tardes, Anna. Quería hablar sobre el papel del servicio al cliente en diversas empresas. Buenas tardes, John. Qué interesante. El servicio al cliente es crucial para el éxito de cualquier organización. Estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, cuando los clientes tienen preguntas o enfrentan dificultades, es fundamental que podamos coordinar con un miembro del personal para que los asista de inmediato. Es un punto excelente. Una asistencia rápida puede mejorar significativamente la satisfacción y la fidelidad del cliente. Exactamente. Los clientes valoran las respuestas rápidas a sus consultas. Les hace sentir valorados y respetados. He notado que las empresas que priorizan el servicio al cliente tienden a tener mejor reputación y tasas de retención más altas. Sí, lo hacen. Además, un personal bien capacitado puede solucionar posibles problemas antes de que se conviertan en problemas más graves. Este es un aspecto vital. Dotar a los empleados de las herramientas y los conocimientos adecuados garantiza que puedan atender eficazmente a los clientes. ¿Alguna vez ha experimentado un servicio al cliente excepcional que le dejó una impresión duradera? Sí, una vez, visité un restaurante donde el personal fue increíblemente atento. Se anticiparon a mis necesidades y me dieron recomendaciones sin ser intrusivos. Suena increíble. Realmente demuestra el impacto de la hospitalidad genuina. Sí, lo hace. Experiencias como esta pueden transformar una visita rutinaria en una memorable.
Me esfuerzo por emular ese nivel de servicio en mi trabajo. Es gratificante marcar una diferencia positiva en el día a día de alguien. Admiro esa mentalidad. Centrarse en la experiencia del cliente debería ser una prioridad para cualquier empresa. Por supuesto, la mejora continua en el servicio al cliente conducirá al éxito a largo plazo y a la fidelización del cliente. Gracias por esta interesante conversación, John. Creo que podemos inspirar a otros a ofrecer un servicio al cliente excepcional. Agradezco tu entusiasmo, Anna. Juntos podemos promover los valores que realmente mejoran la experiencia del cliente. Lección 13. Un encuentro memorable en el jardín de infancia. Buenas tardes, Anna. Me enteré de que asististe hace poco a una reunión en el jardín de infancia de tu hijo. Buenas tardes, John. Sí, lo hice. Mi madre habló con la maestra de kinder durante la reunión, y debo decir que fue muy amable. Es maravilloso escuchar eso. Una buena relación con los maestros puede beneficiar enormemente la educación temprana de los niños. Por supuesto, la profesora tiene un trato muy cálido. Creó un ambiente acogedor que hizo que todos se sintieran a gusto. Esto es esencial para los niños pequeños. Sentirse cómodos los anima a involucrarse y participar activamente. Noté que, durante la reunión, la maestra se tomó el tiempo de responder atentamente a todas las preguntas de los padres. Fue impresionante. Parece que realmente se preocupa por sus estudiantes y sus familias. Ese nivel de dedicación puede tener un impacto duradero. Ciertamente, mi madre agradeció la disposición de la maestra a compartir sus ideas sobre el progreso de los niños. La comunicación abierta es vital para fomentar un entorno educativo propicio. Ayuda a generar confianza entre profesores y padres. Estoy de acuerdo. Mi madre se sintió tranquila al saber que sus preocupaciones eran escuchadas y valoradas. Es fantástico tener un profesor que prioriza la construcción de relaciones tanto con los estudiantes como con sus familias. Sí, creo que los esfuerzos de colaboración entre padres y maestros conducen a mejores experiencias de aprendizaje para los niños. Estoy totalmente de acuerdo. Parece que el jardín de infancia de tu hijo ha empezado de maravilla. Gracias, John. Espero que este ambiente positivo anime a mi hijo a prosperar. Estoy seguro de que así será. Los educadores que apoyan a los jóvenes desempeñan un papel crucial en la formación de mentes para un futuro brillante. Lección 14. Descubriendo el estilo personal mientras compras. Buenas tardes, Anna. Me enteré de que fuiste de compras hace poco. Buenas tardes, John. Sí, lo hice. Fue una experiencia muy agradable. Me alegra saber eso. ¿Tenías algún estilo en mente al comprar? Por supuesto, buscaba una combinación de prendas casuales y elegantes. Quería algo versátil para diferentes ocasiones. Parece un enfoque inteligente. La versatilidad puede enriquecer significativamente un armario. De hecho, estoy intentando crear una colección de conjuntos que puedan combinarse sin problemas del día a la noche. ¡Qué idea tan genial! ¿Cómo seleccionaste los artículos? Me centré en colores neutros para las piezas base, que se pueden combinar fácilmente con accesorios más atrevidos.
Eso tiene mucho sentido. Los accesorios pueden realzar un atuendo sencillo y mostrar tu estilo personal. Exactamente. También presté atención a la calidad de las telas. La comodidad es tan importante como el estilo. Estoy totalmente de acuerdo. Invertir en prendas de calidad puede marcar una gran diferencia en cómo te sientes a lo largo del día. ¿Alguna vez has tenido una experiencia en la que encontraste un artículo perfecto que combinaba con tu estilo? Sí, una vez encontré una chaqueta a medida que complementaba muchos de mis conjuntos. Se convirtió en una prenda básica de mi armario. Es fantástico. Encontrar artículos tan versátiles siempre es gratificante. Por supuesto que sí. Es importante identificar piezas que resuenen con tu estilo personal. Creo que el estilo personal debe reflejar la personalidad y la confianza de uno. Por supuesto, Anna, abrazar tu individualidad a través de la moda puede inspirar a otros a expresarse también. Gracias por esta encantadora conversación, John. Me ha animado a seguir explorando mi estilo. Me alegra oír eso, Anna. Tu singular estilo te llevará sin duda a descubrimientos emocionantes. Lección 15. Lecciones de coraje. Buenas tardes, Anna. Hace poco supe que tuviste una experiencia inspiradora con una joven llamada Amy. Buenas tardes, John. Sí, ese día fue realmente extraordinario. Aprendí mucho de Amy, demostró una resiliencia increíble. Eso suena profundo. ¿Qué fue lo que te impresionó tanto de sus acciones? Vi a una niña valiente que no se rendía a pesar de los desafíos. Su determinación era verdaderamente inspiradora. Eso es impresionante. ¿A qué desafíos específicos se enfrentaba? Amy intentaba dominar una habilidad difícil en su clase de baile. Muchos de sus compañeros tenían dificultades, pero ella seguía practicando incansablemente. Se necesita mucho coraje para seguir intentándolo cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Cómo logró mantenerse motivada? Creo que su pasión por la danza alimentó su espíritu. Amaba esta forma de arte y quería superarse para sí misma, no solo para los demás. Esa es una lección valiosa. Seguir tu pasión puede darte la fuerza necesaria para superar obstáculos. Absolutamente. Ver su persistencia me hizo reflexionar sobre mis propias metas y cómo a menudo dudo cuando me enfrento a dificultades. Es revelador darnos cuenta de cómo otros pueden inspirarnos a superar nuestros propios desafíos. En efecto, después de observar a Amy, me sentí motivado a afrontar mis propios proyectos con energía renovada. Admiro cómo te inspiraste en ella. Demuestra que la valentía puede manifestarse de muchas maneras. Gracias, John. Creo que es fundamental compartir estas historias de valentía para animar a otros. Estoy totalmente de acuerdo, Anna. El impacto de la valentía de una persona puede resonar en muchas otras, desencadenando una cadena de inspiración. Lección 16. Hacer planes para reunirse. Buenas tardes, Anna. ¿Ya decidiste cuándo nos vemos para ir de compras? Buenas tardes, John. Sí, estaba pensando en eso de las 3 p.m. ¿Te parece bien? Suena perfecto. Prefiero reunirme por la tarde. Así tenemos tiempo de sobra para explorar las tiendas.
Estoy de acuerdo. Quedarnos por la tarde nos permite disfrutar del tiempo sin prisas. Además, el centro comercial suele estar menos concurrido a esa hora, lo que hace más fácil comprar cómodamente. Ese es un excelente punto. A menudo descubro que puedo concentrarme mejor cuando hay menos distracciones. Exactamente. Tengo muchas ganas de ver las novedades en nuestras tiendas favoritas. Yo también. He oído que hay nuevas colecciones muy interesantes. Será interesante ver qué ofrecen. También espero encontrar algunas cosas para mi próximo viaje. Será genial tener algunas prendas nuevas. Suena genial. Podemos ayudarnos mutuamente a elegir prendas que se adapten a nuestro estilo. De hecho, tener un compañero de compras hace que la experiencia sea mucho más placentera y productiva. Espero compartir nuestras opiniones y encontrar piezas únicas juntos. Igualmente, Anna, consideremos también tomar algo mientras compramos. Hay muchas opciones deliciosas en el centro comercial. Es una sugerencia maravillosa. Un refrigerio nos dará energía para ir de compras. Perfecto. Nos vemos en el centro comercial a las 3 p.m. Tengo muchas ganas de pasar el día juntos. Lección 17. Una conversación sobre opciones. Buenas tardes, Anna. Entiendo que has estado considerando tus preferencias para las reuniones sociales. Buenas tardes, John. Sí, he estado pensando en qué disfrutar durante estos eventos. No fumo, pero quizás una botella de alcohol no estaría mal. Eso suena razonable. Muchas personas consideran que una cantidad moderada de alcohol puede mejorar las experiencias sociales. Por supuesto, puede crear un ambiente relajado, sobre todo al compartir historias con amigos. Estoy de acuerdo. Sin embargo, es importante elegir con cuidado y beber con responsabilidad, ya que la moderación es clave. Por supuesto, disfruto del sabor de ciertos vinos o cócteles, pero entiendo que hay límites que considerar. Exactamente. Ser consciente del consumo garantiza que la velada sea agradable y segura. Otra opción podría ser explorar las bebidas sin alcohol. Hoy en día, hay muchos cócteles sin alcohol deliciosos disponibles. Excelente punto. Las bebidas sin alcohol pueden ser igual de refrescantes y ofrecer sabores únicos. Sí, aprecio que existan alternativas para quienes prefieren no beber alcohol. Es maravilloso que la sociedad se esté volviendo más inclusiva al ofrecer una variedad de opciones de bebidas. Creo que permite que todos se sientan cómodos independientemente de sus preferencias. Claro, socializar debería ser conectar y disfrutar, no solo beber. Me alegra que hayamos hablado de este tema. Me ha animado a pensar más críticamente sobre mis decisiones. Me alegra oír eso, Anna. Elegir la bebida adecuada puede contribuir a una experiencia positiva para todos. Lección 18. Potenciando la creatividad con la decoración. Buenas tardes, Anna. Me enteré de que estás trabajando en un proyecto creativo. Buenas tardes, John. Sí, lo soy. Hace poco decidí decorar mi sala para hacerla más acogedora.
¡Qué idea tan ingeniosa! ¿Añadiste algún elemento decorativo para realzar el ambiente? Lo hice. Incorporé varios elementos decorativos, como cojines coloridos y cuadros, para crear un ambiente cálido. Son opciones maravillosas. Los cojines coloridos pueden darle un toque vibrante y hacer que un espacio se sienta más cómodo. Por supuesto, también colgué luces de colores para crear un ambiente acogedor y encantador por las noches. Las luces de hadas son un detalle encantador. Pueden transformar una habitación sencilla en un refugio mágico. Estoy de acuerdo. También traje algunas plantas de interior para darle un toque natural. Es una idea brillante. Las plantas de interior no solo embellecen un espacio, sino que también mejoran la calidad del aire. Sí, creo que la vegetación ayuda a crear un ambiente tranquilo, esencial para la relajación. Parece que has pensado mucho en tu decoración. ¿Has recibido comentarios de tus amigos o familiares? Sí, todos parecen apreciar los cambios y han generado conversaciones interesantes durante las visitas. Fantástico. Un espacio bien decorado facilita la interacción social y crea un ambiente acogedor. Por supuesto, creo que crear un ambiente agradable contribuye a un sentido de pertenencia. Estoy totalmente de acuerdo. Es increíble cómo la decoración puede influir en las emociones y las interacciones en un espacio. Gracias, John. Me alegra que hayamos hablado de esto. Siempre disfruto compartiendo mis creaciones. Me encanta saber de tus proyectos, Anna. Tu creatividad sigue inspirando a otros. Lección 19. Comprensión de las relaciones raciales en los deportes. Buenas tardes, Anna. Me encontré con una perspectiva interesante sobre las relaciones raciales en el deporte. Buenas tardes, John. Qué interesante. ¿Qué descubriste? La idea es que, como en cualquier institución, las relaciones raciales en el deporte deben considerarse por sus tendencias a largo plazo, no solo por incidentes individuales. Estoy totalmente de acuerdo con ese punto de vista. Centrarse únicamente en eventos aislados a menudo puede oscurecer el panorama general. Exactamente. Comprender el contexto histórico nos permite ver cómo el deporte refleja la evolución de la actitud de la sociedad hacia la raza. El deporte suele ser un microcosmos de la sociedad. Puede poner de relieve tanto el progreso como las desigualdades persistentes. En efecto, a lo largo de los años, hemos presenciado cambios significativos como la integración de atletas de diversos orígenes. Este es un avance importante. Sin embargo, aún existen desafíos y abordar las tendencias a largo plazo es crucial para un diálogo fructífero. Por supuesto, reconocer estas tendencias puede fomentar debates más profundos sobre la desigualdad y cómo abordarla. Además, es vital que las organizaciones deportivas implementen políticas que promuevan la diversidad y la inclusión. Sí, las medidas proactivas pueden fomentar un entorno más equitativo para los atletas de todos los orígenes. Los referentes deportivos también pueden influir en el cambio social. Tienen el poder de concienciar sobre cuestiones raciales. Es cierto, cuando los atletas usan sus plataformas para defender la igualdad, pueden inspirar a un público más amplio a involucrarse en estos temas cruciales.
Es inspirador ver cómo el deporte puede contribuir a la justicia social. Esta intersección entre el deporte y las relaciones raciales merece atención constante. Estoy totalmente de acuerdo, Anna. Al comprender las implicaciones a largo plazo de las relaciones raciales en el deporte, podemos trabajar hacia un futuro más inclusivo. Lección 20. La alegría de hacer manualidades. Buenas tardes, Anna. Hace poco leí sobre los beneficios de la luz solar para la creatividad. Buenas tardes, John. Lo tendré en cuenta. La exposición a la luz natural puede inspirar proyectos artísticos. Por supuesto, la luz del sol puede mejorar el estado de ánimo facilitando la realización de actividades creativas. ¿Cuál es tu proyecto de manualidades actual? He estado explorando diversas técnicas de artesanía, especialmente en el ámbito de las tarjetas hechas a mano. Es muy terapéutico. Suena genial. Las tarjetas hechas a mano pueden ser una forma encantadora de expresar mensajes personales. ¿Usas algún material específico? Sí, uso principalmente cartulina, papel decorativo y adornos como pegatinas y cintas. Le dan un toque personal. Esos elementos sí que pueden darle vida a una tarjeta. ¿Has considerado incorporar elementos de la naturaleza, como flores secas? Es una idea fantástica. Incluir elementos naturales podría añadir textura y belleza a mis diseños. Exactamente. La naturaleza puede inspirar y realzar la expresión artística. Podría darles un toque único a tus tarjetas. Agradezco tus sugerencias. Definitivamente experimentaré incorporando elementos naturales en mi próximo proyecto. Eso suena prometedor. Las manualidades permiten una creatividad ilimitada y ofrecen una maravillosa vía de expresión personal. Estoy de acuerdo. Es gratificante crear algo único que pueda alegrar a los demás. Por supuesto, compartir tus creaciones con amigos y familiares puede fomentar conexiones y difundir felicidad. Gracias por la inspiradora conversación, John. La artesanía puede ser un viaje maravilloso. Me alegra haber compartido estas ideas, Anna. Espero ver tus maravillosas creaciones. Lección 21. Momentos familiares preciados. Buenas tardes, Anna. Últimamente he estado reflexionando sobre las tradiciones familiares. Buenas tardes, John. Qué interesante. ¿Qué tradiciones aprecias más? Mi tío suele llevarnos a mi primo y a mí al cine. Se ha convertido en un momento especial para nosotros. Qué rico. Ir al cine puede ser una excelente manera de compartir historias y experiencias emocionantes. Por supuesto, nos encanta comentar las películas después compartir nuestras opiniones y escenas favoritas. Me imagino lo divertido que debe ser. Tengo una tradición diferente. Me gusta llevar a mis abuelos a pasear. Es una manera maravillosa de conectar con ellos. Caminar permite tener conversaciones significativas mientras disfrutas de la naturaleza. Exactamente. Les encanta compartir historias de su infancia, lo cual me fascina. Esos cuentos suelen estar llenos de valiosas lecciones de vida. Es maravilloso que tengas la oportunidad de aprender de sus experiencias. Sí, agradezco cada momento que paso con ellos. Su sabiduría ha moldeado mi perspectiva de la vida.
Parece que ambas tradiciones familiares implican crear recuerdos imborrables. Eso es lo que las hace especiales. Estoy totalmente de acuerdo. Atesorar estos momentos fortalece nuestros lazos familiares. Es importante seguir fomentando estas conexiones, especialmente en nuestras ocupadas vidas. Definitivamente, dedicar tiempo a la familia es esencial y enriquece nuestras vidas de muchas maneras. Gracias por compartir tus tradiciones, Anna. Me recuerdan la importancia de la familia y la alegría de pasar tiempo juntos. Lección 22. Adoptar un estilo de vida más saludable. Buenas tardes, Anna. Me enteré de que últimamente has estado haciendo algunos cambios en tu dieta. Buenas tardes, John. Sí, lo he hecho. He estado intentando reducir el consumo de alimentos procesados y comer más frutas y verduras. Eso suena como un cambio positivo. Incorporar más alimentos integrales puede mejorar significativamente la salud general. Por supuesto, he notado que me siento con más energía desde que hice estos ajustes. Qué bueno saberlo. ¿Qué frutas y verduras disfrutas más? He estado comiendo muchas bayas y verduras de hoja verde. Son nutritivas y versátiles en diversos platos. Las bayas son fantásticas. Están repletas de antioxidantes y se pueden añadir fácilmente a batidos o yogur. Sí, me encanta preparar batidos de espinacas y frutos rojos. Es una forma deliciosa de consumir ingredientes saludables. Eso suena refrescante. ¿Has probado alguna receta nueva que resalte tus opciones más saludables? Hace poco probé una ensalada de quinoa con verduras mixtas. No solo fue saludable, sino también muy saciante. La quinoa es una excelente fuente de proteínas. Es impresionante cómo las comidas nutritivas pueden ser a la vez saciantes y sabrosas. Estoy de acuerdo. Estoy descubriendo que cocinar con ingredientes frescos puede despertar la creatividad en la cocina. Esa es la belleza de cocinar. Experimentar con diferentes combinaciones puede dar lugar a deliciosas sorpresas. Exactamente. Me siento motivado a continuar este camino hacia un estilo de vida más saludable. Admiro tu dedicación, Anna. Hacer estos cambios te beneficiará a largo plazo. Gracias, John. Agradezco tus ánimos. Es más fácil mantener el compromiso cuando comparto mis objetivos con los demás. Lo entiendo perfectamente. Juntos podemos inspirarnos y apoyarnos mutuamente en nuestro camino hacia una mejor salud. Lección 23. Solución de problemas en conjunto. Buenas tardes, Anna. Me enteré de que tuviste problemas con tu dispositivo electrónico. Buenas tardes, John. Sí, no pasa nada cuando intento encenderlo. Es bastante frustrante. Entiendo que eso puede ser molesto. ¿Has revisado la batería? A veces es la solución más sencilla. Aún I no have he not checked the revisado la battery yet. batería. Es buena That is a good idea. idea. Quizá Maybe it esté is completely completamente drained. descargada. Vale la pena revisarlo. Si la batería está agotada, reemplazarla podría resolver el problema rápidamente. Lo haré enseguida. Gracias por tu útil sugerencia. De nada, si la batería no es el problema, podría haber otros factores como un cargador defectuoso.
Sí, también lo revisaré. He notado que a veces el cargador se siente suelto. Esto podría afectar el proceso de carga. Una conexión suelta podría impedir que el dispositivo reciba energía. Agradezco tus comentarios, John. Siempre es útil tener una segunda opinión al resolver problemas. Me alegra poder ayudar. A menudo, frustrados, pasamos por alto soluciones sencillas. Tienes razón. A veces, dar un paso atrás puede aportar claridad y ayudarnos a encontrar la raíz del problema. Por supuesto, si el problema persiste después de revisar la batería y el cargador, quizás deba consultar a un técnico. Espero que no llegue a eso. Sin embargo, agradezco su apoyo. Facilita la resolución de problemas técnicos. Siempre estoy aquí para ayudarte, Anna. Juntos podemos solucionar cualquier problema y superar cualquier desafío.